Hola, hola a todos, bienvenidos a este podcast sobre filosofía de la educación. Hoy avanzaremos a una crítica de la educación bancaria. Queremos proponer un modelo crítico y democrático, inspirados en autores como John Dewey, como Zuleta, como Kant, como Habermas y otros más. Aquí exploraremos cómo transformar la pasividad educativa en acción ciudadana. Y con esto queremos saber cómo revertir la educación bancaria hacia una educación más autónoma y democrática. Estamos seguros que integrando aprendizaje experiencial, reflexión crítica, razón autónoma y estimulación de las capacidades humanas de nuestros estudiantes, ellos se convertirán en agentes transformadores de nuestra sociedad. Por eso vamos a darle inicio a este podcast y primero quiero saludar a mis compañeros que puedan presentarse, decir en qué áreas se destacan y qué grados tienen a cargo. Bienvenidos todos mis compañeros. Hola, profe Roberto. Mi nombre es Arnovi Cárcamo Arteaga. Soy licenciado en informática y trabajo en la básica secundaria, en los grados 7º a 10º. Qué bueno estar contigo en este espacio compartiendo saberes que enriquecen nuestro quehacer pedagógico. Cordial saludo. Mi nombre es Said Sevilla Martínez. Soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Atlántico. Actualmente me encuentro laborando en la institución educativa distrital Las Mercedes San Pablo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Saludos compañeros, es un grato honor pertenecer a este grupo y siempre estar a la vanguardia de lo que nos pide la maestría. Mi nombre es Jonathan Agudelo. Saludos compañeros, es un placer participar de este curso. Filosofía de la Educación. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Mi nombre es Alberto Bandera y pertenezco al área de Ciencias Naturales. Y bueno, después de estos saludos vamos a darle inicio a este podcast con esta primera pregunta. Y dice, ¿cómo propone John Dewey que la escuela deje de ser un depósito de conocimiento para convertirse en un laboratorio democrático de experimentación comunitaria? Y bueno, aquí quiero dar mi aporte. John Dewey propone una educación democrática, ¿sí? Él dice que la escuela debe dejar de ser un mero depósito de conocimiento, como lo dice Freire, que llama la educación bancaria, donde el maestro es quien deposita la información, ¿sí?, en los alumnos la reciben. John Dewey dice que debemos ir hacia un laboratorio democrático vivo, donde los estudiantes experimenten de forma comunitaria, ¿sí? La escuela debe convertirse en una miniatura de la sociedad democrática, ¿sí?, donde los niños dejen de memorizar y empiecen a reflexionar sobre los problemas, ¿sí?, los problemas reales en nuestra comunidad y aún en el aula, como por ejemplo puede ser cómo organizar un huerto escolar, debatir sobre reglas del salón, planificar eventos con el docente y que ellos de alguna manera fomenten una interacción social activa y también creen de alguna manera sus propios espacios donde empíricamente reflexionen y aprendan, decidan aprender qué temas desean aprender, ¿sí? Que no sean seres inertes, sino que puedan ser activos en el conocimiento, convertirse en agentes co-creadores del conocimiento. Así la escuela va a dejar de ser un barco estéril y se vuelve un espacio democrático activo, ¿sí?, preparando a los estudiantes para que sean autónomos y experimenten, colaboren, transformen su entorno. Es lo que plantea John Dewey. Y bueno, la segunda pregunta que queremos hacer es, de acuerdo con Zuleta, ¿qué rol juega la confrontación con conflictos reales y la salida de la zona de confort para emancipar al estudiante de la
adiestramiento subsistente. Profe. Profesor Roberto, yo opino que según Zuleta, la educación no debería ser solo memorizar y repetir lo que dice el profesor. Para Zuleta es muy importante que el estudiante se enfrente a conflictos reales. Por eso los obliga a pensar, a cuestionar y a opinar sobre los problemas que viven en su entorno. Cuando en clase se evita el conflicto, el aprendizaje se vuelve muy cómodo, pero no los cambia, no los hace crecer. Salir de la zona de confort significa atrevernos a dudar, a equivocarnos y a aceptar críticas. Zuleta dice que solo así podemos dejar atrás una educación que solo nos prepara para obedecer. Enfrentar problemas reales nos ayuda a ser más autónomos, a tomar decisiones y a defender nuestras ideas. Por eso, el conflicto no es un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y formarnos como personas críticas y libres. Interesante su posición, profesor Alberto. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿en qué medida la disciplina racional y autónoma de Kant permite al educando pasar de receptor pasivo a constructor ético de su humanidad? A ver, profesor Jonathan, ¿qué puede decir usted de eso? Excelente pregunta, profe Roberto. Bueno, aquí quiero traer un poco a Kant en un contexto un poco más cercano a nuestras realidades, en mi caso, en nuestras escuelas rurales. Para Kant, educar no es solo llenar cuadernos de contenidos o de pronto de dictados y ya, sino ayudar al estudiante a pensar por sí mismo. En muchos entornos rurales, como nosotros encontramos día a día, vemos clases donde los estudiantes solamente copian o memorizan y repiten lo que da el docente, como si aprender fuera solamente obedecer. Esto es justamente lo que Kant critica, una educación que acostumbra de pronto a estar un poco un estudiante pasivo. Por ejemplo, cuando un estudiante del campo solo aprende instrucciones sin cuestionar por qué se siembra de cierta forma, cuáles son los linderos, las mediciones y las cosas así, me parece que Kant propone lo contrario, una disciplina racional que enseña a decidir, a reflexionar y a actuar con responsabilidad. Muy bueno su aporte, profe Jonathan. Y bueno, la siguiente pregunta sería: ¿cómo las capacidades centrales de Nussbaum, como el pensamiento crítico y la razón práctica, enriquecen esta propuesta para formar ciudadanos activos? A ver, profesor Arnovi, ¿qué dice usted? Muy interesante su pregunta, profesor Roberto. Y para responderla, estoy de acuerdo con Marta Nussbaum, quien advierte que una educación centrada solo en resultados y productividad termina empobreciendo la democracia. Frente a esto, ella propone educar desde las capacidades humanas, especialmente el pensamiento crítico y la razón práctica. El pensamiento crítico permite que los estudiantes no acepten la realidad tal como se les presenta, sino que la cuestionen, la analicen y comprendan sus injusticias. Y la razón práctica les da algo todavía más importante: la capacidad de decidir éticamente cómo quieren vivir y convivir con otros. Cuando estas capacidades se integran al aula, la educación deja de ser bancaria y se convierte en una escuela de ciudadanía, donde aprender es también aprender a deliberar, a reconocer al otro y a participar activamente en una democracia inclusiva. Wow, vamos viendo cómo se integran todas estas posturas filosóficas que analizan nuestro quehacer pedagógico y lo que debería ser el ambiente pedagógico en las aulas colombianas. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta, y creo que el profesor Arnovi quiere continuar participando. Y la pregunta 5 dice: ¿cómo la pedagogía comunicativa de Habermas, basada en el diálogo racional y el consenso ético, transforma la pasividad bancaria en una práctica democrática?
Qué bien por su pregunta, profe Roberto. Y para responderla tenemos al señor Habermas, quien nos habla de la pedagogía comunicativa, que son espacios de diálogo racional, donde se puede escuchar, se puede argumentar y hablar en condiciones de igualdad. Esto permite que la educación bancaria se transforme. Los estudiantes ya no reciben normas, sino que aprenden a discutirlas y las justifican colectivamente. Esto en el aula significa deliberar sobre reglas, valores y problemas reales, ensayando la democracia en la práctica. Así la escuela deja de ser un lugar de obediencia y se convierte en un laboratorio ético, donde los estudiantes aprenden que la democracia no es votar cada cierto tiempo, sino dialogar, construir consensos y asumir responsabilidades comunes. Excelente esa apreciación, profesor Arnovi. Y bueno, para finalizar, queremos terminar con la siguiente pregunta para el profesor Said. Y dice, ¿de qué manera la ética del cuidado de Nodins, centrada en la empatía y las relaciones afectivas, complementan las propuestas críticas al priorizar el desarrollo humano integral sobre el depósito de conocimiento? Buenas, profesor Roberto. Le respondo desde mi experiencia como profesor de educación física, recreación y deporte. La ética del cuidado de Nell Nodins se conecta muy bien con las propuestas críticas porque nos recuerda algo sencillo. La escuela no transforma cuando solo transmite información. Transforma cuando se relaciona con sus estudiantes. Cuando la educación se queda en repetir contenidos, el estudiante aprende a memorizar. Pero cuando hay cuidado, aprende a pensarse, a reconocer al otro y a asumir responsabilidades. Desde esta mirada, el centro de la educación no es el contenido, es la relación pedagógica. Y en contextos como el nuestro, con realidades sociales y emocionales complejas, no hay aprendizaje profundo si primero no hay reconocimiento del estudiante como persona. Cuidar no es ser permisivo, cuidar es escuchar, comprender, responder con intención pedagógica. En educación física esto se nota mucho, porque el cuerpo habla. Un estudiante que se aísla o se resiste muchas veces no necesita más técnica, sino una mirada empática. Cuando acompañamos, adaptamos y evitamos la humillación, estamos formando no solo habilidades motrices, sino ciudadanos que aprenden a cuidarse y a cuidar a otros. Por eso, la ética del cuidado humaniza la educación crítica. No hay pensamiento crítico sin vínculo humano. La escuela empieza a pensar cuando pone el cuidado en el centro. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto es todo por hoy. Ha sido un gusto compartir este podcast con todos mis compañeros y esperamos que nuestros docentes que nos oyen y que puedan ver este podcast puedan reflexionar acerca de su quehacer pedagógico y puedan aplicar estos principios y puedan transformar la educación de nuestro país, la educación en las aulas colombianas. Nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.